Hay una puerta en el centro de la Ciudad de México que fue diseñada para que un hombre a caballo pasara por debajo sin agachar la cabeza. Hoy tienes que bajar 6 escalones para llegar hasta ella, y si mides algo más de 1,80 m, agachas la cabeza. Nadie rebajó esa puerta, nadie tocó el edificio. Lo que cambió fue la calle, que subió, o mejor dicho, la iglesia, que bajó, junto con el terreno que la sostiene, a lo largo de 240 años. El Templo de la Santísima Trinidad se terminó en 1783 con una de las fachadas barrocas más delicadas que se han tallado en América. Está a menos de 500 metros del Zócalo y está hundido varios metros por debajo del nivel de la calle que pasa por delante. La Ciudad de México ha descendido más de 10 metros en poco más de un siglo. 10 metros, la altura de un edificio de 3 pisos. Pero el hundimiento no es lo interesante. Lo interesante es que cada monumento de esta ciudad guarda, en algún punto de su fachada, la marca exacta de la altura a la que nació. Un escalón que sobra, una cornisa torcida, una ventana que quedó a ras de suelo. Son marcas de nivel, como las que se pintan en las orillas de un río para saber hasta dónde llegó la crecida, solo que aquí no subió el agua, bajó la ciudad. Vamos a recorrer 10 de los edificios más conocidos de México y a compararlos con lo que eran. Y, en el camino, aparecerá una pregunta rara. ¿Por qué unos se han hundido hasta quedar enterrados a medias, mientras otros, que pesan 10 veces más, no se han movido ni un centímetro? La respuesta no está en los edificios. Está 30 metros por debajo de ellos y llega al final. Empecemos por la calle Madero, la más transitada del centro. Ahí está el Templo de San Francisco, lo que queda del convento más poderoso de la Nueva España, un complejo que ocupaba manzanas enteras. Si te fijas en la entrada, notarás algo que la mayoría de los que pasan no registran. Para entrar, hay que descender. La portada, tallada en el siglo XVIII, se diseñó al nivel del suelo de entonces. Ese suelo ya no existe, está debajo del asfalto que pisas. Enfrente, casi pegada, está la Casa de los Azulejos, un palacio del siglo XVI cubierto de azulejo poblano que hoy alberga un restaurante. Sus pisos interiores no son planos. Al caminar por su patio, se percibe una pendiente muy suave, de esas que no ves pero que el cuerpo sí nota, como cuando estás en un barco amarrado. Es un edificio de casi 500 años apoyado sobre un terreno que no ha parado de acomodarse debajo de él. Si estas investigaciones sobre las obras en las que confiamos cada día merecen tu tiempo, suscríbete. Es la manera más simple de que sigan existiendo. A 200 metros de ahí está el caso más fotografiado de todos. El Palacio de Bellas Artes se empezó en 1904, por encargo de Porfirio Díaz, al arquitecto italiano Adamo Boari, que diseñó un teatro nacional revestido en mármol de Carrara, uno de los materiales más pesados que se le pueden poner encima a un suelo blando. La estructura resultó tan pesada que empezó a hundirse durante la propia obra. Boari intentó corregirlo. La revolución detuvo el proyecto en 1916 y el edificio se quedó ahí 20 años, abandonado a medio construir y bajando lentamente. Cuando Federico Mariscal lo terminó en 1934, el palacio ya había descendido varios metros. Compara una foto de los años 30 con lo que ves hoy y el resultado es evidente. Lo que se proyectó como una entrada al nivel de la banqueta es ahora una explanada a la que se baja. Se calcula que el conjunto ha descendido alrededor de 4 metros. Y aquí viene la curiosidad. Dentro de ese edificio hundido, cuelga un telón de cristal fabricado por la casa Tiffany de Nueva York, compuesto por cerca de 1 millón de piezas de vidrio y con un peso de aproximadamente 22 toneladas. Un mosaico frágil de 1 millón de piezas, colgado dentro de una estructura que se ha movido 4 metros hacia abajo y que sigue intacto. Y a 100 metros de Bellas Artes está el edificio que rompe toda la lógica de este video. La Torre Latinoamericana se inauguró en 1956 con 44 pisos, en un momento en que la mayoría de los ingenieros del mundo consideraba imposible levantar un rascacielos sobre el fondo de un lago. El proyecto estructural corrió a cargo de Leonardo Seybaert, y la solución fue doble. Un cajón de cimentación que retira de la tierra un peso equivalente al del edificio
igual que un barco desplaza su propio peso para flotar, y 361 pilotes de control que permiten ajustar la carga con el paso de los años. En 1957 un terremoto derribó la escultura del Ángel de la Independencia y la torre no sufrió daño estructural. En 1985, con la ciudad devastada, tampoco. Sigue a plomo. Sigue midiendo lo mismo. Lo único que ha cambiado a su alrededor es el suelo. Guarda ese dato, porque explica el video entero. Pero antes, hay 3 monumentos que enseñan el hundimiento mejor que cualquier gráfica. El primero está en Paseo de la Reforma. El Ángel de la Independencia se inauguró en 1910 para el centenario y su base descansaba entonces sobre 9 escalones. Hoy tiene 23. 14 escalones que nadie pidió, que no aparecen en el proyecto original y que se fueron añadiendo por una razón sencilla. La columna se apoya en pilotes que alcanzan una capa firme y profunda, así que se queda quieta mientras el terreno de alrededor desciende. Cada peldaño nuevo es un tramo de ciudad que se fue. Y hay un segundo detalle que casi nadie conoce. En el terremoto de 1957, la Victoria alada, la figura dorada de 7 metros que corona la columna, se desprendió y cayó a la avenida. Tardaron poco más de un año en devolverla a su sitio. La imagen del ángel roto sobre el pavimento es una de las fotografías más duras de la historia de la ciudad. Y todavía queda la parte que casi nadie menciona. El segundo monumento es el Monumento a la Revolución, y su historia es casi absurda. No se construyó como monumento. Iba a ser el Palacio Legislativo Federal, un edificio colosal proyectado por el arquitecto francés Émile Bernard para el gobierno de Porfirio Díaz. La revolución interrumpió la obra en 1912, y de aquel palacio solo quedó en pie el esqueleto de la cúpula, una estructura de acero desnuda que estuvo 25 años oxidándose en medio de un descampado. En 1938, Carlos Obregón Santacilia propuso reconvertir ese esqueleto en el monumento que existe hoy. Y bajo el monumento quedó el problema. 4 pilares enormes apoyados sobre un suelo que no responde igual en los 4 puntos, con velocidades de hundimiento distintas para cada pata. Ha requerido trabajos de recimentación y de renivelación, y hoy uno de sus pilares esconde un ascensor panorámico que sube hasta el mirador de la cúpula, un elevador dentro de la pata de un edificio que no ha dejado de asentarse. El tercero está en el norte de la ciudad, y es probablemente el caso donde el hundimiento tuvo la consecuencia más visible de todas. La antigua Basílica de Guadalupe, terminada en 1709, se fue inclinando de tal manera que a mediados del siglo XX su estabilidad se convirtió en una preocupación seria en el templo más visitado del país. La solución no fue enderezarla, fue construir otra. En 1976 se inauguró la nueva basílica, proyectada por Pedro Ramírez Vázquez, un edificio circular con capacidad para más de 10.000 personas y una cimentación pensada específicamente para un terreno que se hunde, con un diseño que reparte la carga en lugar de concentrarla. La antigua se apuntaló, se rehabilitó durante años y volvió a abrir. Hoy están las dos, una junto a la otra, y son la fotografía más clara de todo este fenómeno. Una iglesia inclinada del siglo XVIII al lado de la iglesia que hubo que levantar porque la primera ya no podía sostener a sus visitantes. Sigamos hacia Tlatelolco, porque ahí está el edificio que se enderezó al revés. La torre insignia, conocida también como Torre Banobras, la levantó Pedro Ramírez Vázquez en 1962, 25 pisos, planta triangular y un carillón con decenas de campanas donado por el gobierno de los Países Bajos, instalado en su punta. Tras el terremoto de 1985, la torre quedó inclinada, y para corregirla se usó una técnica que suena a contrasentido. En lugar de levantar el lado hundido, se hundió el lado alto, extrayendo tierra por debajo de él de forma controlada. Se llama subexcavación, y es exactamente la lógica de la mesa que cojea. En vez de poner un cartón bajo la pata corta, limas las otras 3. Esa misma técnica está a punto de aparecer otra vez, en el caso más importante de la lista. Pero antes,
hay que hablar de un edificio que casi nadie incluye entre los monumentos y que sufre el hundimiento más caro de todos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está construido literalmente sobre el lecho del antiguo lago de Texcoco, en una de las zonas de arcilla más blanda y profunda de la cuenca. Sus pistas se hunden, no de manera catastrófica, sino continua, desigual, milímetro a milímetro, lo que obliga a repavimentar y renivelar de forma recurrente para que la superficie sobre la que aterriza un avión de 300 toneladas siga siendo plana. Ese problema, el de un aeropuerto asentado sobre una esponja saturada de agua, es una de las razones que durante décadas empujaron los proyectos para trasladarlo. Es el ejemplo perfecto de lo que cuesta el subsuelo de esta ciudad, medido en presupuesto anual en lugar de en centímetros. Y ahora sí, volvemos al centro, al edificio donde todo esto se ve con más claridad. La Catedral Metropolitana se empezó en 1573 y se terminó en 1813, 240 años de obra. Se levantó sobre los restos del Templo Mayor y sobre rellenos irregulares dejados por los mexicas, de modo que cada punto de su planta se apoya en un material distinto y cada material se comprime a su ritmo. Con torres que pesan miles de toneladas encima, el resultado era inevitable. A principios de los años 90, la diferencia de altura entre sus puntos extremos superaba los 2 metros. 2 metros de desnivel dentro del mismo edificio. Las columnas trabajaban torcidas, el piso hacía olas, y si soltabas una canica en la nave central, rodaba sola. Del centro de la bóveda, cuelga desde hace décadas una plomada, un simple cable con un peso en el extremo, apuntando a una placa marcada en el suelo. Es el instrumento más humilde de la ingeniería y ahí está, dentro de la catedral más importante de América, midiendo cuánto se ha torcido el edificio esta década. A finales de los 80 la situación era crítica. Se instalaron andamios interiores para sostener las bóvedas. Y entonces el equipo dirigido por el ingeniero Enrique Santoyo y el arquitecto Fernando López Carmona tomó una decisión que en su momento pareció una locura: hundir a propósito la parte que estaba más alta. Se perforaron decenas de lumbreras verticales bajo el templo y desde ellas se extrajeron miles de metros cúbicos de arcilla con tubos delgados, milímetro a milímetro, durante 5 años. Entre 1993 y 1998, la catedral recuperó cerca de 1 metro de nivelación. Se salvó bajándola. Y ahora la pregunta del principio: ¿por qué unos edificios se hunden hasta quedar medio enterrados y otros no se mueven? La respuesta está debajo. La Ciudad de México está construida sobre el fondo de un lago que fue desecado a lo largo de 4 siglos, desde el desagüe de Enrico Martínez en 1607 hasta el drenaje profundo del siglo XX. Lo que quedó cuando se fue el agua no es tierra firme. Es una arcilla lacustre que en algunos puntos supera los 50 metros de espesor y cuyo contenido de agua puede pasar del 400% de su peso seco. No es barro. Es una esponja empapada con un poco de polvo dentro, y la ciudad extrae alrededor del 70% del agua que bebe de un acuífero situado justo debajo de esa esponja. Cada litro que se saca es un litro que deja de sostener el suelo, y la arcilla se aplasta. Fue el ingeniero Nabor Carrillo quien demostró, en los años 40, que la ciudad no se hundía por su propio peso, sino por el bombeo. Por eso Bellas Artes bajó 4 metros, y la Torre Latinoamericana no. No es una cuestión de peso, ni de antigüedad, ni de suerte. Es una cuestión de cimentación y de cómo se decidió pelear o no pelear contra ese suelo. Los edificios que se clavan hasta una capa firme se quedan quietos y ven bajar el barrio. Los que flotan bajan con la ciudad y sobreviven. Los que fueron construidos antes de que existiera esta ciencia simplemente se hunden por donde pueden. Y la parte incómoda es esta: el hundimiento se puede detener. Se sabe desde hace más de 70 años. Y cuando se cerraron pozos en el centro histórico a mediados del siglo XX, la velocidad de descenso en esa zona se redujo de forma medible. Pero el agua tiene que salir de algún lado. Traerla de fuera del valle obliga a bombearla más de 1000 metros hacia arriba, y aún así no alcanza. Y arreglar las fugas de la red implicaría levantar la ciudad entera durante años. Así que se sigue extrayendo. No es un misterio técnico.
Es una decisión que se vuelve a tomar todos los días. La próxima vez que camines por el centro, no mires los edificios. Mira dónde empiezan. Mira el escalón que sobra, la puerta a la que hay que bajar, la cornisa que ya no está a nivel. Cada uno de esos detalles es una marca de nivel del río que fuimos secando, y todos apuntan hacia el mismo sitio. Si no sabías que el ángel nació con 9 escalones y hoy tiene 23, ni que la catedral se salvó hundiéndola a propósito, suscríbete y dale like. En el próximo video entramos en la obra que se construyó para salvar a esta ciudad de sus propias inundaciones y que acabó siendo la excavación más peligrosa de México.